agradecer a la organización y en especial a Minerva que me haya invitado a participar y a poder estar con ustedes, y por supuesto a ustedes que estén aquí hasta ahora. Y solo hay un problema, que después de haber oído la música, ¿qué hago yo aquí? Me ha tocado a mí ahora, no digo bailar con la más fea, porque no, que ha sido maravilloso lo de la música, con lo cual vamos a tratar de dar algo de luz, algo de visión, yendo al terreno mío, y que podamos un poquito hablar de los cambios que se producen en la función visual relacionados con la fibromialgia. La realidad es que antes de firmar el convenio tenía ligeros conocimientos de la fibromialgia, muy ligeros, y me ha sorprendido gratamente la investigación actualmente, a día de hoy, cómo continúan investigando sobre los síntomas oculares, sobre cambios que se producen a nivel de la fibromialgia. Voy a mirar también ahí a la pantalla, no daré la espalda, porque no tengo ordenador aquí, con lo cual, por ir sincronizado con lo que vaya pasando. El propósito de esta charla, pues, es ofrecer, basado en la evidencia científica, qué es lo que nos dice la literatura, qué es lo que han hecho los científicos, qué han encontrado, qué hallazgos, qué es lo habitual, qué es lo menos habitual, y sobre todo, de una manera sencilla, porque van a ver que hay muchos síntomas que comentaré que los tenemos. No tenemos por qué tener todos, pero podemos tener un síntoma en particular, o ojo seco, o visión borrosa, veremos luego todo lo que produce, y daremos unas soluciones, cuando se pueda dar soluciones, y daremos unas estrategias que a veces con pequeñas cosas se consigue mejorar bastante. Describiremos la sintomatología visual más frecuente que se produce, propondremos esas estrategias desde el punto de vista optométrico. En España hay 12 profesiones sanitarias universitarias, una de ellas es la medicina, y quedamos 11 profesiones más, como puede ser la óptica optometría, como puede ser la psicología, fisioterapia, enfermería, etcétera, etcétera. Y yo creo, y me gusta en la presentación que han hecho, que al final el tratamiento tiene que ser un tratamiento holístico. ¿Por qué? Porque cada uno sabemos de lo nuestro, y si conseguimos dar esa visibilidad, llegaremos mucho más lejos todos juntos. No puede estar centrado en una profesión, pero sí que tiene que haber una profesión que lidere, en este caso, evidentemente, la medicina, como no puede ser de otra manera. Importancia de ese enfoque interdisciplinar en el tratamiento que se aplica. Bien, ya han hablado, ya hemos comentado y ya sabemos que es una dolencia crónica, y resulta curioso que hay un aumento de las respuestas a estímulos somatosensoriales dolorosos y no dolorosos. Y ahí es donde hago el hincapié, porque nos basamos muchas veces en los dolorosos, pero los no dolorosos muchas veces nos pueden activar los dolorosos. Entonces, tenemos que saber ante qué se puede desencadenar. Va asociado a cambios en el sistema nervioso central, luego todo lo que se inerve a nivel del sistema nervioso central pueden ser activadores. En el ojo, sistema nervioso central, cuando nosotros movemos los ojos, hay 6 músculos en cada ojo que van inervados por el sistema nervioso central. Luego, si a lo largo del día hacemos más de 100.000 movimientos oculares, puede suceder que se nos active molestias, ese dolor periocular alrededor del ojo, debido a ese sistema nervioso central, que estamos en este caso. Pero es que además se aumenta la sensibilidad visual, y la sensibilidad visual es ante la luz, ante estímulos luminosos, ante patrones de formas específicas. Veremos luego que es curioso que los patrones verticales activan más que los patrones horizontales, como curiosidad, pero es que también puede haber auditivo. El sistema vestibular, el equilibrio, también podemos ver que se puede ver alterado por unos problemas visuales. Bien, la pregunta entonces, cuando hablábamos en un principio Minerva y yo, y hace un año y pico, y con Cote, y hablábamos de si los problemas oculares podían estar ahí. ¿Problemas en los ojos? Pues los problemas oculares no son considerados para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero resulta curioso que más del 50% de las personas con fibromialgia tienen muchos síntomas oculares y visuales. Diferenciaremos lo que es ocular de visual. Por tanto, si nosotros tuviésemos esa información, lo tuviésemos caracterizado la prevalencia, quizás
El ejemplo a nivel del óptico optometrista, a nivel de los establecimientos sanitarios de óptica, en la Comunidad Valenciana hay 1.200 ópticas. Si nosotros inculcamos a los ópticos optometristas la sintomatología más habitual que puede encontrarse en la fibromialgia, si conseguimos canalizar y orientar para que pueda ser atendido el médico de familia, para que derive al reumatólogo o a quien se considere, muchas veces esos retrasos tan grandes que se producen en el sistema sanitario se podrían minimizar, tanto en la fibromialgia como en otras enfermedades. Y por eso vuelvo a repetir lo del concepto holístico que comentaban. Bien, ¿qué sabemos de la visión? Pues los datos del Libro Blanco de la Salud Visual en España dice que para el 92% de la población española la vista es el órgano de los sentidos más importante. Y como pasa en España, solo nos acordamos cuando truena o no, solo nos acordamos cuando empieza a fallarnos. Por tanto, vamos a comentar qué es lo que sucede y qué puede pasar hoy en día. La realidad, hemos pasado de una sociedad industrial, siglo pasado, siglo XX, a una sociedad altamente tecnológica y estamos en una sociedad de muchas pantallas. ¿Necesariamente tiene que ser el ordenador? No necesariamente tiene que ser el ordenador que está ahí. Tenemos la pantalla de la televisión, tenemos los relojes, tenemos la tableta, hay muchas pantallas digitales. Y eso, el uso o abuso o mal uso de las pantallas digitales puede provocar problemas de salud. Puede activar problemas y molestias. Tenemos a nivel de molestias físicas, podemos distinguir tres grandes bloques generales, como dolor de cabeza, como disconfort, cansancio, náuseas, mareo, problemas musculoesqueléticos. Nos suenan los problemas musculoesqueléticos, que son los que nos activa ese dolor a nivel muscular y a nivel... Y también problemas visuales. Hablaremos de la borrosidad, hablaremos incluso de ver doble algunas veces. Luego hay cambios que nos pueden suceder y que pueden tener solución dependiendo de lo que lo esté provocando, la causa que lo provoca. Pues bien, el óptico optometrista, y no he venido a hablar de mi libro, voy a hacer un breve inciso. ¿Quiénes somos los ópticos optometristas? Pues normalmente hay dos profesionales de la salud visual, el óptico optometrista y el médico oftalmólogo. El médico oftalmólogo, cuando hay una enfermedad, una patología o una cirugía hay que hacer, es el que trata todo eso. El óptico optometrista es el que está en la atención primaria visual, principalmente en la sanidad privada. Lo que he dicho, 1.200 ópticas, en la Comunidad Valenciana hay 2.500 ópticos optometristas a su atención. En la sanidad pública actualmente hay 36 ópticos optometristas trabajando. Luego el desnivel de sanidad pública con privada, evidentemente, es impresionante. Lo que intervenimos positivamente es en la salud visual, en la prevención y lo que a mí me gusta siempre decir, nos gusta hacer ver mejor el mundo. Nosotros cuando compensamos, cuando graduamos, tratamos de que la gente vea lo más nítido y con el mayor confort posible, a través de las lentes, a través de las lentillas o lo que corresponda. Por tanto, además de solucionar problemas, lo que pone en el último párrafo, prevenir. Más vale prevenir que curar. Recomendamos periódicamente que la gente se revise la visión. ¿Por qué? Porque cuanto antes se detecta algo, antes se puede solucionar, antes se puede mejorar. Hablaremos dentro de los consejos y veremos cómo a veces con pequeñas cosas podemos mejorar espectacularmente. Bien, por tanto, debemos analizar cuál es la situación de partida para cada persona en particular. Por eso la importancia de ese examen visual para saber qué punto de partida tenemos. Si tenemos claro cuál es el punto de partida individual de cada paciente, podremos ayudarle a optimizar el mejor rendimiento visual de la persona. Podremos hacer que vea mejor.
Si miramos la pantalla ahora, y aunque no reúne las mejores condiciones la pantalla esta, por la baja luminancia que tiene, si nos tapamos un ojo y tratamos de ver hasta qué letra más pequeña podemos leer, si llevamos gafas, con las gafas, si no, sin gafas. Nos tapamos el otro ojo y repetimos. Teóricamente, si yo no tengo ningún ojo vago, un ojo amblíope, yo debería ver similar con ambos ojos y deberíamos estar viendo una línea óptima de la parte de abajo. Cuando nosotros graduamos a una persona, una de las pruebas que hacemos es ver lo máximo que puede alcanzar a ver, lo que llamamos agudeza visual. Cuando estamos mirando la agudeza visual, estamos viendo una zona muy central del ojo, esa zona que está delimitando esa chica, y ese es el estado de la visión central. Y eso es cuando ponemos gafas, valoramos si puede mejorar o no puede mejorar. Y cuando estamos viendo la tele en casa y nos ponen la letra pequeña que se va moviendo y que muchas veces no la vemos, en los anuncios es mucho más pequeña, eso lo hacen adrede para que no lo veamos, pero en la tele cuando no lo vemos, una letra normal, deberíamos revisarnos la vista, deberíamos revisarnos la visión para ver mejor y minimizar lo que son las molestias. Pero si nos fijamos, además de esa visión central que estamos hablando, tenemos dos ojos y nosotros tenemos que ser capaces de fusionar con los dos ojos. Y los dos ojos fusionan en una imagen única. Si yo me tapo un ojo, yo veo una imagen, si me tapo el otro, veo otra imagen y está un poquito desplazada. Y mis ojos lo que hacen es fusionarla en una sola imagen. Pues eso es lo que está haciendo a lo largo del día más de 100.000 veces nuestros ojos, fusionando las imágenes. Y si yo tengo un pequeño desequilibrio, me va a provocar mayor cansancio, me va a provocar posibles dolores, me va a provocar molestias. Pero es que además de la visión binocular, tenemos la visión periférica. La visión periférica es la que tenemos en esta zona, que no vemos nítido, pero nos permite ubicarnos en el espacio. Si yo pierdo la visión periférica, cuando yo voy por un sitio que no conozco, yo voy tropezando con las cosas, porque no percibo con esa visión periférica correctamente. O cuando voy conduciendo, si voy con el coche, puedo tener problemas de pérdida de atención, como veremos en la diapositiva siguiente, o distracción incluso. Pero a veces nuestro cerebro también suprime lo que es parecido a otra cosa. ¿Vemos en esa imagen dónde está el animal? ¿Se ve un animal en la imagen? ¿No? Y además nos está mirando. El búho, hay un búho que nos está mirando. Nuestro cerebro de entrada lo suprime con el árbol. Lo deja en el árbol y de repente, no es música, pero por lo menos para animar un poco, nos hace y se confunde con el fondo. Nos puede pasar muchas veces, teniendo fibromialgia y sin tener fibromialgia, que no seamos capaces de diferenciar el fondo de la forma. Y por mucho que lo intentemos, no lo conseguimos. O sea, como curiosidades que tenemos a nivel visual. Yo me he ido al ejemplo de la conducción porque también, además de ser profesor de óptica y optometría, también estoy en el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Y yo aporto la importancia de la visión cuando conducimos. Si hablamos que en la Comunidad Valenciana hay 500.000 conductores que no se revisan habitualmente la visión y los coches van por la calle. Ojo, tenemos que ser conscientes de la importancia de tener esa mejor visión posible. Bien, vamos a contar en esto cuántas personas hay en la imagen y de repente cambiaré y volveremos a contar. A ver si contamos bien. ¿Cuántas hay ahora? Una más. Antes eran 12. A ver ahora, ¿y ahora? Ahora 13. Y ahora no lo sé.
¿Otra vez 12? ¿Qué nos está pasando? ¿Desaparece una o aparece una? Los fenómenos que nuestro cerebro puede detectar cosas y hay algunas pistas que podemos, ¿de acuerdo? Como curiosidades, nosotros cuando decimos que vemos, lo primero si yo preguntas aquí, en el foro que estamos, nosotros ¿con qué vemos? Diríamos, pues con los ojos. La realidad es que los ojos son como si fuesen unos receptores de radio. Nosotros donde vemos realmente es en la parte posterior. Aquí en esta zona es donde estamos viendo a nivel cortical. Desde los ojos salen unos cables, el nervio óptico, que hace un trayecto que va de adelante hacia atrás. Y el proceso visual se produce justo donde tengo yo, que está la representación ahí. Y eso se transmite por impulsos nerviosos a través de fibras nerviosas, que está relacionado con el sistema nervioso central, como hablábamos anteriormente. ¿Y qué hemos dicho? Que el sistema nervioso central, ¿qué le produce? En la fibromialgia, el sistema nervioso central interviene mucho y es muy importante. Y lo que tenemos que ver es si se abre alguna línea nueva, algún camino nuevo que se pueda profundizar para avanzar más, para buscar soluciones. Sería lo ideal. Hay un aumento de la conectividad funcional en regiones visuales, eso está demostrado ya. Hay un engrosamiento con respecto a otros grupos. Se produce a nivel cortical un aumento en esa zona. Y lo que están diciendo los científicos es que el sistema visual podría estar involucrado en muchas de las molestias que tienen. Curioso. Hasta ahora nadie lo ha dicho. La caracterización de la fibromialgia lleva muchos síntomas, lleva algunos signos, pero oculares muy poquitos. Ahora ya se ha conseguido que metan algunos síntomas oculares. Por tanto, ojo, que los síntomas clínicos de la fibromialgia, del síndrome de fibromialgia, porque al final es un conjunto de cosas y cada uno podemos tenerlo diferente, puede marcarnos. Por tanto, ya sabemos que sí que puede estar relacionada con síntomas oculares y visuales. Cuando hablamos de oculares, hablamos del ojo. Cuando hablamos de visuales, hablamos de todo el trayecto, incluidos los ojos, hasta que estamos a nivel cortical, nivel posterior, en la parte de ahí. Puede contribuir a la patogénesis de la enfermedad. ¿Alguien les había comentado esto en algún momento? A mí me ha sorprendido, porque son las líneas y estamos viendo, hablamos de los últimos 15, 20 años, continúan insistiendo por ahí. Curiosidad, aún queda mucho terreno. Destacan los síntomas a nivel ocular como visión doble y ojos secos. ¿Quién tiene ojo seco aquí? Que se note sequedad, picor, escozor, ¿vale? Luego, si miramos la sala, una inmensa mayoría tenemos ojo seco. El ojo seco es una enfermedad por sí. El ojo tener sequedad no es una enfermedad. Si degenera y acaba en patogénesis, es la enfermedad del ojo seco. Entonces sí que es una enfermedad. Pero de entrada comentaremos algunas soluciones que podemos tener. Cuando algo llama mucho nuestra atención, imaginemos que estamos con el ordenador. Iba a decir con videojuegos, tampoco, con ordenador. Si hay algo que llama mucho nuestra atención, o estamos viendo la tele, una película que nos interesa, una serie, una carrera, algo, dejamos de parpadear. Había un locutor que decía, no parpadeen porque se lo pierden. Resulta que nosotros tenemos que parpadear 20 veces por minuto. Lo normal es que cerremos y abramos. Si dejamos de parpadear, ¿qué ocurre? Que la lágrima que se va distribuyendo con ese parpadeo no se distribuye y el ojo se seca. Y al secarse, mayor picor, mayor escozor. Luego, una de las herramientas que tenemos, parpadear más. Hablaremos más adelante de otras. Por tanto, esos cambios estructurales pueden provocar alteraciones.
Otro síntoma que tenemos, visión borrosa. Por ejemplo, puede ser que veamos borroso de continuo, como podría ser un miope o un hipermétrope. Cuando nos quitamos las gafas de cerca, si somos presbitas, vemos borroso, no, lo siguiente. Pero ver borroso incluso con las gafas. Pero es que a veces vemos borroso a lo largo del tiempo. Empezamos viendo bien y se nos nubla. ¿Quién tiene visión borrosa habitualmente? Levantamos la mano. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, pero llevamos ojo seco y visión borrosa. Luego lo que están diciendo sí que se va cumpliendo. Pero es que además se produce una pérdida de sensibilidad corneal. La córnea, la parte externa de nuestro ojo, luego está la lágrima, pero la córnea es la parte de todo nuestro cuerpo que lleva más fibras nerviosas por milímetro cuadrado. Es altamente sensible, tiene mucha sensibilidad y viene inervado por el trigémino, que hay gente que tiene molestias en el quinto par, en el trigémino. Pero esa pérdida de sensibilidad, ¿qué riesgo tiene? Que si se nos mete algo en el ojo y yo tengo el ojo hiposensible, me puede provocar daños. Entonces, lo de conveniente, revisiones periódicas. Además, se ha demostrado ya que hay una disminución de la capa de fibras nerviosas de la retina. Eso también sucede en otras enfermedades neurodegenerativas. Luego, el dolor que no se puede detectar, que a veces, lo hablábamos con Alejandra el otro día y con José el viernes, cuando estuvimos en el programa de radio, de los problemas para las bajas, cuando tienen que darte la baja o justificar de cara al médico, que muchas veces desconocen. Si conseguimos tener pruebas que cuantifiquen, estamos facilitando también la labor de otros sanitarios que no tengan esa soltura. Pero es que cuando una persona vayamos con la fibromialgia, sabemos que va a ser objetivizado el tema, al margen de que el dolor es muy subjetivo, como todo el mundo conocemos ya. Y también se puede producir una disminución, de la perfusión del disco óptico. Eso es la sangre que nos llega al disco óptico, al nervio óptico, ¿vale? Ahora me toca ser el malo. La circulación sanguínea que llega al globo ocular, al ojo, nuestro ojo vive porque se nutre de sangre. Le llega el oxígeno y se van los productos de desecho. Si resulta que le llega peor la sangre, el tejido puede estar sufriendo y puede haber un aumento de alteraciones por esa hipoxia. La hipoxia es falta de oxígeno en los tejidos. Entonces, el tabaco, y no tengo nada contra el tabaco, pero el tabaco disminuye los vasos sanguíneos, con lo cual llega menos oxígeno. Si a eso unimos que la perfusión disminuye en condiciones normales, vale la pena. Ejercicio, gimnasia, andar, fantástico para la circulación sanguínea. Hacer ejercicio, tampoco hay que ir al gimnasio todos los días, pero si andamos media hora, 3/4 de hora, va a ir bien para muchas cosas, incluso para nuestro ojo, ¿vale? Los síntomas, el dolor ocular. Generalmente el dolor ocular tiene dos maneras a nivel del ojo, como si nos tirasen del ojo para afuera, primera sensación, o como si nos tirasen del ojo para adentro. El dolor ese, cuando suele ser para adentro, suele ser pulsante, es a rato, no es continuo. El de fuera suele ser continuo, la sensación, o una molestia como si se quisiese salir el ojo. Esas sensaciones son dolores que tenemos, periocular o ocular. Han analizado lo del síndrome de ojo seco, síntomas de ojo seco, en el síndrome de fibromialgia, y con respecto a un grupo de control sano y gente con ojo seco. Y se ha visto que el ojo seco, la incidencia, la prevalencia, es muy similar a la gente que tiene ojo seco sin tener ninguna alteración. Luego, el ojo seco es característico. En este estudio estamos hablando de un 76%. Si vemos allá, tenemos 76% el ojo seco frente al 67% con fibromialgia, ¿de acuerdo? El dolor ocular, pues tenemos que pacientes con dolor musculoesquelético tienen un 67% de dolor ocular
y pacientes con fibromialgia un 62%. Luego estamos muy parecidos. Sequedad ocular, tenemos cuestionarios que se puede valorar cuál es la sequedad específica de cada persona, luego tenemos herramientas que nos permiten cuantificar y podemos, primer consejo que podemos dar para la gente que tiene ojo seco incipiente, tratar de parpadear más, ser consciente de que cada minuto tengo que parpadear 20 veces. Esto significa que cada 1, 2 y 3 cierro, 1, 2 y 3 cierro, y el cierre tiene que ser completo para que la lágrima pueda regenerarse y pueda distribuirse. Ambiente húmedo, todo lo que tengamos de aire acondicionado nos va a resecar el ambiente, todo lo que tengamos de calefacción nos va a resecar el ambiente. Va muy bien en una botellita poner agua y pulverizar para que el ambiente esté húmedo, va muy bien para el ojo. Y también tenemos lubricantes oculares, que sería la lágrima artificial para poder hidratar. De aquí, ¿quién se pone lubricante ocular, lágrima artificial habitualmente? ¿Cuántas gotas nos ponemos al día? Una por la mañana y una por la noche. Para ir bien habría que ponerse de 5 a 6 veces al día, un par de gotas en cada ojo. O la ampollita, que no lleva conservantes, o si ya nos ponemos habitualmente, podemos utilizar el frasco. Si no hay un proceso avanzado, el frasco, aunque lleva algo de conservante, no hay tanto problema. Si ya empezamos a tener alteraciones de la superficie de la córnea, preferimos sin conservantes. Pero hay muchas lágrimas. Cuanto más seco es el ojo, más espesa tiene que ser la lágrima. Cuanto más líquida es, menos dura el efecto. Y de las 5 o 6 veces que hemos dicho de ponerse las gotas, una tiene que ser al levantarse, a los 5 o 10 minutos de levantarse, y la última 10 minutos antes de acostarse, para que por la noche el ojo esté más descansado. Y si cuando nos ponemos un par de gotitas resulta que duele, que pica, nos tenemos que poner otro par de gotitas. Motivo, cuando escuece al poner las gotas no llevan ningún anestésico, es lágrima artificial. Si escuece es porque el ojo está muy seco. Cuando le ponemos la gota se hidrata unas pequeñas microvellosidades que lleva el epitelio corneal y eso es lo que escuece. Por eso digo de poner otras para que se hidrate mejor. En caso de que detectásemos, los ópticos optometristas, que detectemos que puede haber algún problema, lo que tenemos que hacer es derivar al especialista que corresponda, ¿vale? En caso de que se observe que hay algún signo patológico, se derivará. Bien, el síndrome de Sjögren sería el más avanzado ya a nivel de la sequedad ocular. Esto es enfermedad. Y esto se trata, cada vez va habiendo más opciones porque cada vez hay más gente con ojo seco. Con lo cual, la noticia buena es que tenemos herramientas. Visión borrosa, ya hemos comentado un poquito. Visión doble. ¿Alguien aquí tiene visión doble habitualmente? El ver doble. Cuando veamos doble hay que taparse un ojo y el otro. Al tenerlo tapado, ¿continuamos viendo doble? Eso sería la primera pregunta, para diferenciar si la diplopia, el ver doble, ocurre bajo condiciones monoculares, con un ojo o con otro, o siempre que estamos con los dos ojos. Cuando sucede con los dos ojos es un problema de la motilidad extraocular, de los músculos que hablábamos. Y puede haber opciones, dependiendo de cómo sea ese ver doble, puede haber opciones de tratar con terapia visual, de mejorar mediante ejercicios o de poner unos prismas que nos ayuden a no ver doble. Eso en las ópticas se puede valorar. También se puede producir a nivel de la acomodación y el enfoque cambios a nivel binocular. También puede haber sensación de presión, lo que comentaba, como que tiran para dentro del ojo o como que nos tiran para afuera del globo ocular. Y puede haber mareos o inestabilidad visual. ¿Quién tiene mareos aquí habitualmente? Cuando pregunto algo, sensación de vértigo o mareos habitualmente. Cuando sucede el mareo hay que ver si cerrando los ojos, si nos va más la sensación de mareo, estamos en un problema vestibular, del nervio auditivo, del oído, ¿vale?
Si abrimos los ojos y disminuyen es porque a nivel visual nos ayuda a darnos estabilidad, el sistema del equilibrio. Tenemos que diferenciar eso. Sería conveniente también el otorrino que valore un poquito cómo es el estado. Y ojo, efectos secundarios de medicamentos. Evidentemente todos los medicamentos cuando nos los prescriben, se prescriben por un motivo y hay que tomarlos si nos lo da el médico. Pero ojo, que hay medicamentos, pues los antidepresivos o relajantes musculares nos van a relajar el sistema nervioso central. Luego puede provocar un poquito, pero no hay que quitarse la medicación sin hablar con el médico. El médico tiene que ser el que vea cómo proceder. Vale, a nivel de eso puede haber mala concentración, trastornos del procesamiento visual. Voy un poquito más rápido. Y tenemos algo más a nivel visual. Hemos hablado de ojo seco, hemos hablado de dolor, hemos hablado de visión borrosa, de acomodación, etc, etc. Pues hay una sensibilidad visual elevada y eso lo hablaré en la parte final de la presentación. Sensibilidad visual que nos activa y es un estímulo que nos activa el dolor, con lo cual es importante. Hay una percepción alterada de la verticalidad. Van a disponer de las diapositivas, por eso voy más rápido. Todo esto lo tendrán en los próximos días, que hemos quedado así. Y hay diferencias neuroeléctricas cerebrales en respuesta a estímulos visuales. Las mujeres suelen tener mayor respuesta que los hombres. Y ya sabemos que la fibromialgia tiene mayor prevalencia en mujeres que en hombres. No es exclusiva de mujeres, pero hay mayor incidencia. Luego, esa sensibilidad visual amplificada es una variable que, desde el punto de vista científico, se debe indagar, se debe profundizar mucho más para ver dónde llegamos. Sensibilidad a la luz. ¿Quién tiene sensibilidad a la luz? ¿Que le molesta la luz habitualmente? Eso, desde el punto de vista de los profesionales de la visión, lo llamamos fotofobia, que es un nombre un poco feo, pero sensibilidad a la luz. Con la fibromialgia hay mucha sensibilidad a la luz, mucha fotofobia. Se activa ante luces brillantes, como puede ser la luz del televisor. Si tenemos mucho brillo en la pantalla del televisor, nos puede desencadenar dependiendo de la escena que tengamos. La luz fluorescente en las cocinas, los tubos fluorescentes que tenemos, sabemos que se encienden y se apagan. Si tiene 50 hercios, cada minuto hay 25 veces encendido, 25 apagado, ¿vale? Y la luz del sol también. Si nos da la luz del sol, por eso, ¿qué solución tenemos ante la luz del sol? Llevar gafas de sol podría ser una solución, ¿vale? Deslumbramiento, mareo e incluso dolor nos puede activar todo esto. Ahí tenemos los tipos de deslumbramientos que se pueden producir. Y la sensibilidad es el deslumbramiento, la explicación desde el punto de vista de la óptica y la optometría. La explicación está en la luz azul que se dispersa. Abajo tenemos el espectro de luz visible, los colores del arco iris. Esos colores del arco iris es lo que estamos viendo en esta sala, lo que pasa que lo vemos todo junto. Y la luz visible está más en la zona del amarillo verdoso. Pues la luz azul violeta que vemos ahí a la izquierda, esa luz cuando entra en nuestro ojo es la que nos suele activar y nos suele provocar mayores molestias. Esa luz azul que estamos hablando nos puede provocar un velo a nivel del ojo, si miramos las imágenes de abajo, que nos impide ver correctamente. ¿Alguien tiene esa molestia? Que se la note cuando está percibiendo o en interior o incluso en exterior como que se le nubla cuando hay mucha más luz de lo normal. Tenemos solución, ¿vale? Si nos fijamos, estos son los distintos tipos de luz, de iluminación. En esas frecuencias que tenemos ahí, cuanto a la izquierda están las luces azules, cuanto más alto es eso, más molestia vamos a tener. Si nos fijamos, los fluorescentes hemos dicho que son malos. El LED, las luces LED, que están de moda hoy en día, consumen poco, están muy bien, no tenemos que ponernos luz LED fría. La luz blanca LED, esa es la peor que tenemos, porque tiene mucho componente azul. Tiene que ser luz LED cálida. La cálida lleva una temperatura de color, pone 4000 grados
4.000 no, tenemos que ir a 2.600, 2.900, con eso iremos mucho más confortable que con lo otro. Por encima de 3.000 y pico lleva mucha composición azul. La radiación luminosa, y hemos dicho que la solución es la gafa de sol, ¿correcto todo el mundo? En el exterior, ¿vemos lo que pone en la diapositiva arriba? La gafa de sol buena en el exterior es fantástica. La gafa de sol buena en interior es una barbaridad, nos estropeamos la vista. Cuando tengamos deslumbramientos en interior, no hay que ponerse una gafa de sol. Cuando tenemos deslumbramientos en exterior, sí que hay que ponerse la gafa de sol. Ahora veremos alguna solución para esta sensibilidad. Si nos fijamos ahí, unas gafas de sol buenas, miramos arriba lo de las letras y se debería ver nítido, pero no sé si en la pantalla se ve nítido, pero eso se debería ver nítido. Pero es culpa del proyector, ¿vale? Es indistinto el color, verde, gris o rojo de las gafas de sol. Lo importante es que nos disminuya la intensidad luminosa. Nos va a ayudar y nos va a mejorar muchísimo. Si la gafa de sol no es buena, ¿qué puede pasar? Pues si la gafa de sol no es buena, cuando nos ponemos una gafa de sol, nuestras pupilas se dilatan. Si resulta que la gafa no filtra correctamente, con el ojo dilatado va a dejar pasar más rayos nocivos. Es peor llevar una gafa de sol mala que no llevar nada. Imaginémonos la relación. Esos son, con gafas de sol malas reales, cómo se ven las imágenes. Lo podrán ver cuando les pasen la presentación, lo podrán ver con mayor nitidez. Para la luz azul, la gente que tiene molestias de luz azul, hay unos filtros selectivos que no son gafas de sol, pero son filtros que llevan algunos colores que nos cortan esa luz azul. Con lo cual, en interior, mucho más confortable con esa luz, incluso para ver la tele y todo, porque te quita esa parte de luz azul que nos molesta tanto. Ahí sería, en esta imagen, vemos a la izquierda la sensación sin llevar ningún filtro, un ojo de visión normal a la derecha y en el medio con un filtro lo que se consigue. Luego sí que podemos mejorar en ese aspecto. El filtro que pongamos tiene que disminuir ese deslumbramiento, tenemos que estar confortable, tenemos que llevarlo cómodo, porque lo que nos va a hacer es ayudar. Un filtro no es para que suframos. Casi estoy acabando ya. Si nos fijamos en esta sala, miramos la iluminación con mucho cuidado, los focos que tenemos arriba molestan, deslumbran, porque nos emiten directamente. En casa, si tenemos algún foco que nos moleste, la mejor iluminación es indirecta, que ilumine hacia el techo. La luz indirecta nos molesta mucho menos que la luz directa. Por tanto, como consejo, y lo último ya, sensibilidad al tacto. Ocurre, y fue una de las sorpresas al entrar en este tema, cuando nosotros ponemos una gafa a una persona, un mal ajuste en la óptica, cuando ponemos la gafa, todo el mundo, mucha gente llevamos gafas, pues la gafa se tiene que apoyar sí o sí en algunos sitios. Si esa gafa está desajustada, te va a apoyar más en unas zonas que en otras y te puede provocar dolor. En la óptica a veces, sin saber, siendo inconscientes, decimos que se queja mucho. No, no, es que igual lo que la gafa le está activando es las molestias a nivel facial, a nivel ocular. Por tanto, es conveniente, y estos serían los puntos de sujeción, tenemos las plaquetas, tenemos en la parte superior de las orejas, ahí es donde sujetamos habitualmente las gafas. Cuando es una gafa metálica, son las zonas de sujeción. Pero también a veces, si la gafa es un poquito más pequeña, también nos puede apretar ahí y nos puede provocar el dolor que estamos hablando. Y si la gafa va desajustada, y ahora todo el mundo se empieza a ajustar la gafa, es lo normal, cuando la gafa se cae, nos apoya aquí y en la raíz nasal y nos provoca daño. Ojo, si tenemos normalmente que se nos activa el daño a nivel de la cara, hay que controlarlo por si resulta que es la gafa. Sorprendente. Nosotros vamos a hacer un decálogo para los ópticos optometristas, se va a dirigir de la fibromialgia y esto se va a poner para que vean la importancia que tiene y es un ajuste de gafa. Entonces,
ese puente nasal y el área. La solución, pues en caso de presentar zonas de presión que molesten, porque que te toque la gafa es normal. No hemos inventado nada aún, no sé si dentro de 10, 15, 20 años habrá, actualmente no, pero para tener ese ajuste que se acerquen a la óptica y que les hagan el ajuste personalizado. Y si les duele por sí, hacer ese ajuste periódicamente. Otra solución es la gafa que sea de pasta. La gafa de pasta, en vez de tocar como la metálica en 2 puntos la plaqueta, si te la ajustan bien a la nariz, tiene mayor superficie de contacto, con lo cual minimizamos esa presión. Bien, ya como conclusión, es conveniente una evaluación completa, no solamente el examen de la graduación, hay que ver el comportamiento de la visión periférica, el ojo seco y si hay fatiga visual. La fatiga visual es cuando empezamos la tarea y nos cansamos enseguida. Tengo que leer, se me nubla, o tengo que coser, o tengo que hacer alguna manualidad y me cuesta, no puedo. Eso es fatiga visual también. Y ver si se activan las molestias, el dolor. Si hay algo visual que nos active ese dolor, sería muy interesante. Lubricación, lágrima artificial, en caso de ojo seco. Lo primero, parpadear más y humedecer el ambiente, como hemos dicho. Adaptar la iluminación ambiente y consejos de ergonomía visual, distancias, etcétera, etcétera. Y lo del trabajo conjunto, y aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Pero pueden entrar todas las profesiones sanitarias. Optometristas, oftalmólogos, reumatólogos, psicólogos. ¿Por qué? Porque a veces puede llegar en primer lugar al psicólogo y ahora ya, Alejandra, estoy convencido que cuando le llegue a alguien y le vea la gafa, lo primero que me dice, a ver si le está dando dolor por ahí. Ves a tu óptica y que te miren, por ejemplo. O cuando nos lleguen a nosotros, si sea un cuadro que se repite muy habitualmente, canalizar si resulta que hay dolor continuo. Es posible que la persona afectada vea borroso, que vea doble, que le moleste la luz o que incluso pueda tener molestias al mover los ojos. El 90% de la gente que está en la sala, cuando hemos ido preguntando las cosas y iban levantando la mano, manifestaban. Lo de la luz azul ha sido menos gente, con lo cual, pero hay gente que lo tiene. Pero la mayoría, lo de ojo seco, visión borrosa, etc., etc., puede manifestarse. Entonces, fundamental mirar adecuada y óptimamente para la mejor seguridad. Y mensaje para llevarse a casa de esta charla: no hago música y soy peor cantante, con lo cual no voy a cantarlo ni nada, pero sí que podemos decir que los estudios que hay y son con evidencia científica están publicados en revistas serias. Ojo que también hay vendehumos que tratan de curar lo que no se puede curar, hay que alejarse de esa ciencia. Alteraciones funcionales anatómicas y perceptivas, lo que vemos, lo que percibimos. Y sería interesante que pudiese dar lugar a poder diagnosticar o a poder orientar al diagnóstico por estos cuadros que estamos hablando. Y estas alteraciones pueden ser desde leves a muy molestas. Por eso la importancia de esas revisiones visuales periódicas y pues acudir al optometrista o al oftalmólogo, donde vayan, pero vayan. Es al final lo que interesa y por lo menos una vez al año. Y si hay que hacer ajustes periódicos, pues las veces que haga falta. Nadie se les va a enfadar por ir a que le hagan el ajuste de la gafa. Y nada, preguntas entiendo que si hay serán luego. Como 5 minutos. Como queráis. Y muchas gracias por su atención.